Hoy quiero que platiquemos de una de las certificaciones más famosas en todo el rubro de las telecomunicaciones, que es la famosa CCNA de Cisco. Y sobre todo saber si realmente vale la pena todavía a día de hoy hacer esta certificación, si valen la pena tal vez otras certificaciones o si realmente es tan buena como muchas personas lo mencionan. Así que me gustaría que te quedaras en el video para que podamos hablar de distintas perspectivas de la certificación de Cisco, el CCNA, y sobre todo al final me gustaría saber tu opinión. Así que empecemos con el video. Ok, me gustaría empezar el video como casi siempre inicio mis videos con un poquito de contexto. Pues bueno, el CCNA nació como la certificación base de Cisco. Esta certificación sobre todo sirve para validar los conocimientos mínimos que se supone que debería de tener un ingeniero en telecomunicaciones. Y realmente durante muchísimo tiempo se volvió una certificación que te pedían en básicamente todos lados para poder realmente trabajar en algo relacionado a las telecomunicaciones, sobre todo en la parte de equipo. Y de esta certificación estamos hablando que durante muchísimos años te pedían sí o sí para trabajar en algo relacionado a TI, pues esta certificación que realmente todos te pedían ya tenerla o inclusive pues tener ciertos conocimientos relacionados con esta parte del CCNA. Ahora, la pregunta realmente sería enfocada en, a día de hoy, ¿todavía es necesario tener esta certificación CCNA para trabajar en algo relacionado a TI? Pues bueno, la respuesta tiene muchos matices, esa es la gran realidad. ¿Por qué? Porque hoy en día toda la parte de tecnología ha cambiado mucho con respecto a otros años o con respecto a otras décadas. Ha cambiado muchísimo en esta parte de que ya existen muchísimas marcas que se han agregado al catálogo de distintas empresas. Muchas veces Cisco era la única opción para empresas grandes y eran los reyes de la enterprise, pero realmente yo creo que ya hoy en día, aunque sí siguen siendo una marca sumamente relevante, yo creo que sí ya hay otras empresas que también ya le compiten a la par a Cisco, por ejemplo, aunque sigue siendo un líder en esta parte de las telecomunicaciones, pero sin embargo sí yo creo que ya existen otras marcas que también ya le están empezando a hacer competencia, o más bien ya desde hace mucho tiempo le hacen competencia a Cisco, e inclusive dependiendo del sector o del rubro al que nos estemos fijando, puede ser que inclusive ya otras marcas sean líderes en comparación a Cisco, sobre todo, por ejemplo, en ambientes mucho más complicados, en ambientes industriales. Sí creo que existen varios equipos que ya superaron en esta parte a Cisco en comparación de los equipos que tiene Cisco y de lo que vende en estos rubros. Entonces, básicamente esto nos empieza a hablar de realmente si es necesario o no tener la certificación de Cisco. Fíjense que, bueno, aquí les voy a contar una pequeña historia. Estuve básicamente en unas ponencias en donde estaba escuchando a un expositor, en donde platicaba sobre todo de que ya era una persona pues de una edad, de una mediana edad, pero sobre todo decía de que sí o sí tenían que tener esta parte de la certificación de Cisco, y aparte de tener la certificación de Cisco, platicaba sobre todo que era Cisco o el CCNA era la base de todo, lo cual desde mi punto de vista, sobre todo ya con un poquito de experiencia, poca o mucha experiencia, puedo decir que realmente a mí en lo personal no me gusta que se diga de que esta parte del CCNA es la base de todo, o que es la base que tú debes de tener para poder trabajar en TI. Y les voy a platicar porque, ojo, quiero que antes de empezar a dar mi opinión, quiero que sepan que no es nada en contra de Cisco, sino más bien de un sistema educativo que sinceramente desde mi punto de vista ha cambiado un pelín, o más bien ya no le echa tantas ganas a esta parte. Ahorita les voy a platicar mi punto de vista, pero sobre todo quiero dejar en claro que no es nada con Cisco. Realmente ellos, pues bueno, este es uno de sus productos estrella, que es la parte de la Academia Cisco, que a día de hoy es uno de los productos más fuertes que tiene Cisco y que realmente yo creo que lo hacen muy bien. Sinceramente, su trabajo les ha costado para realmente tener esta parte de la importancia de tener una certificación Cisco. Sí, sinceramente no creo que ninguna otra marca tenga una certificación que sea tan mundialmente conocida como lo tiene Cisco, pero justamente eso también es una de las críticas que a mí sinceramente no me gusta, sobre todo comparándolo con, por ejemplo, escuelas. Yo creo que el problema sobre todo está en las escuelas.
llámese privadas o públicas. Realmente yo creo que uno de los grandes problemas, no estoy generalizando a todas las escuelas ni a todos los profesores, pero la gran realidad es de que sí se ha convertido en una dependencia la parte de Cisco, por ejemplo, de las certificaciones de Cisco. ¿Por qué? Porque muchas veces, y a mí me tocó como estudiante, que muchas veces los profesores simplemente lo único que te decían era, ok, yo te estoy dando ciertas bases, pero en donde tú vas a aprender es cuando hagas una certificación. ¿Y cuál es la certificación estrella? Cisco. ¿Por qué? Porque así mismo, como lo dijo ese expositor, no es nada tampoco en contra del expositor, todo lo contrario, se me hizo muy interesante su plática, pero sí marca mucho este pensamiento que te metían en la escuela, desde la escuela que te metían este pensamiento de decir de que Cisco, el CCNA o cualquier certificación de Cisco es la que realmente iba a validar lo que tú sabías como ingeniero o no sabías como ingeniero. Entonces, realmente yo creo que sí muchas escuelas se empezaron a desafanar de la parte educativa que debes tú adquirir en las aulas y realmente dijeron, pues bueno, si tú vas a trabajar en esto, tienes que de alguna forma a conseguir el dinero o conseguir los recursos para poder adquirir tanto el material como ya después pagar tu prueba para hacer la parte del examen y ya poder certificarte. Entonces yo creo que realmente viéndolo desde esa perspectiva, yo creo que existen varios errores y les voy a decir cuáles son. En sí, tú cuando vas a una escuela, lo que tú esperas es de que te enseñen las bases. ¿Por qué? Porque no podemos decir que un curso de una marca es la base. Es como si pensáramos que, por ejemplo, transportándonos en la parte de CCTV, es que si tú instalas Axis, pues bueno, básicamente tú vas a poder instalar cualquier otra cámara. No, o sea, más bien si tú conoces las bases, vas a poder instalar cualquier otra cámara. Entonces, al final de cuentas, muchos de los equipos que tú vas a encontrar en tu vida profesional son multimarca. No todos los que tú a configurar o tú vas a estar ahí van a ser Cisco, ni van a ser TP-Link, ni todos van a ser Unify, ni todos van a ser, no sé, Juniper, Arista, Extreme Networks. Ninguno realmente, o sea, ya sobre todo cuando tú vas al área laboral, no vas a encontrar de que todo sea, o por lo menos no es tan común encontrarte de que todo sea Cisco, por ejemplo. ¿Por qué? Porque inclusive hay veces de que en distintas marcas encuentras cómo solucionar tu problema con una solución específica de cierta marca. ¿Por qué? Porque a lo mejor es mucho más intuitiva. ¿Por qué? Porque sinceramente se te hace más fácil configurarlo. Sinceramente es más amigable con el usuario final. Te da distintas métricas que para ti, sobre todo para el diagnóstico, te sirven más. Cosas de ese estilo en donde tú vas a empezar a jugar con distintos equipos. Entonces, ¿qué sería lo importante de aprender para, sobre todo, para dedicarte a algo así como de TI, de por ejemplo de cable estructurado, de cámaras STV, de cualquier tipo de todas estas ramas que tiene las telecomunicaciones? Pues bueno, lo importante en sí sería conocer los estándares, conocer los protocolos, conocer básicamente todo lo que está atrás de un cierto nombre. Cisco maneja varios protocolos propietarios que muchas veces se le cambia el nombre. O sea, no estoy diciendo que no sean diferentes en la parte de la optimización, de la utilización, no estoy diciendo eso, sino simplemente que hay protocolos que se parecen mucho, que puedes ocuparlos en multimarca y hay otros protocolos que solamente los puedes ocupar en Cisco. Esto pasa no solamente con Cisco, pasa también con otras marcas que también tienen ciertos protocolos que solamente los vas a ocupar entre sus propias marcas. Pero una de las cosas que sí tienes que tener en cuenta es que, como se los digo, cuando ustedes lleguen a una empresa o a cualquier lugar, muchas veces no puedes exigir de que tengan Cisco para todo, ¿no? Puede ser que tengan equipos mucho más caros que Cisco o puedes llegar a tener la problemática o lo que sea de que a lo mejor tienen equipos diferentes a los que tú sabes manejar. Pero al final de cuentas, lo importante sería el entender de que si tú sabes de protocolos, si tú sabes de estándares, si tú sabes de toda esta parte en donde no te estás yendo por la marca, sino más bien te estás yendo por la base, por lo que de verdad debería de ser la base, que sería
la parte de los protocolos. Entonces, al final de cuentas, una de las cosas que yo he notado, sobre todo ya un poquito hablando con distintos egresados, con distintos ingenieros que de repente tienen esta parte de la certificación del CCNA, es de que muchas veces no entienden al 100% los conceptos que se dan en esta parte del CCNA. Ojo, a lo mejor se va a escuchar un poquito mal lo que voy a decir, pero la gran realidad es de que el que me presenten una certificación del CCNA no me dice que realmente entendieron los conceptos básicos que debería de traer un ingeniero, sino me dice más bien de que saben pasar un examen. Y a mí no me interesa que alguien sepa pasar un examen. A mí lo que sobre todo me interesa es que entienda la base de las telecomunicaciones, y una vez de que entiende la base de las comunicaciones, yo sé que en el momento que surja un problema, pues así sea un Cisco, así sea un MikroTik, así sea un Unify, así sea cualquier marca, pues realmente va a saber qué es lo que, en dónde tiene que buscar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas existen protocolos como una VLAN. Una VLAN es lo mismo en un Unify, en un MikroTik, en un Cisco. A lo mejor va a cambiar la parte de la configuración, pero al final de cuentas el que tú sepas qué es una VLAN o qué es STP, RCTP, MSTP, LACP, distintos protocolos que tú tienes que entender en qué momento los vas a ocupar o por qué los vas a ocupar o por qué se están ocupando en una red que ya está montada, en donde te están pidiendo que tú la mantengas, que tú le des mantenimiento a esa red para que realmente siga funcionando sin ningún tipo de problemas. Pues bueno, eso sería lo importante, y eso es lo que muchas veces en las escuelas, y sobre todo con distintos profesores, y bueno, vuelvo a lo mismo, no estoy generalizando, pero sí pasa mucho que te dicen, ¿sabes qué? Mira, agárrate tu libro del CCNA y ponte a leerlo, a leerlo, a leerlo, y pues básicamente ahí vas a encontrar todas las respuestas. No, realmente te tiene que estar llevando alguien de la mano en esta parte, sobre todo si tú vas a una escuela, te deben estar llevando de la mano. Vuelvo a decir lo mismo, no es como que realmente te expliquen parte por parte, pero sí muchas veces explicarte el fundamento del estándar o de lo que estás leyendo, porque algo que sí me he dado cuenta es que hay muchas personas que te hablan mil cosas de Cisco, pero muchas veces ya cuando profundizas un poquito más de qué es lo que están haciendo, el por qué lo están haciendo, pues muchas veces no te saben explicar al 100% el por qué lo están haciendo o qué fue lo que los llevó a pensar en una solución de cualquier tipo. Ahora, el CCNA no tiene absolutamente nada de malo, todo lo contrario, tiene muchas cosas positivas. Pero no solamente la certificación de Cisco, sino realmente cualquier certificación. Yo genuinamente los invito a que tomen cualquier certificación de cualquier fabricante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es mejor tener la certificación a no tenerla. A lo mejor va a haber algunas que realmente en su formación les aporten más o les aporten menos, pero al final de cuentas siempre el tener una certificación siempre te ayuda, uno, a actualizarte, y dos, claro, ¿por qué no? Decir de que tienes esa certificación y agregarla a tu CV. Pero bueno, el valor real del CCNA es justamente eso, que muchas veces te va platicando, bueno, más bien te va enseñando, vas aprendiendo junto con esta parte de la certificación o tu camino a la certificación, distintos protocolos que realmente sí los vas a ocupar, pero no solamente en Cisco, sino los vas a ocupar en distintas marcas. Y eso, justamente eso, es lo importante y es lo que más vale en esta parte de la certificación de Cisco del CCNA, que es realmente si tú aprovechas esta parte del libro, por ejemplo, que ellos tienen del CCNA, la parte de los contenidos que tienen para que tú te vayas preparando como ingeniero al mismo tiempo mientras estás estudiando, sinceramente es un excelente curso, o sea, sinceramente es un gran contenido, pero como se los vuelvo a repetir, siempre y cuando ustedes le den el enfoque de aprender las bases. O sea, realmente eso es lo importante de esta certificación, que es aprendan las bases. No aprendan, digamos, a todos los comandos que tiene Cisco. No aprendan ay, me voy a aprender toda una lista de comandos. Pues no, porque realmente no es tanto esa la solución, como se los vuelvo a repetir.
A lo mejor, si tú conoces la base, a lo mejor y va a ser distinto la configuración de un Cisco, va a ser distinto la configuración de un Juniper, de un Arista, va a ser distinta la configuración de un Unify, por ejemplo, que realmente no es tanto de código, que es más a través de una interfaz gráfica o por ejemplo un MikroTik que puede llegar a ser distinto. Al final de cuentas, realmente no importa tanto la parte de cómo es de que lo vas a configurar, porque lo vas a aprender conforme vayas jugando con el equipo, pero al final de cuentas tienes que saber qué es lo que estás buscando, qué es lo que realmente va a solucionar un cierto problema, y eso te lo va a dar las bases, no te lo va a dar una certificación en donde te sepas todos los comandos de una sola marca. Esa mentalidad para poder resolver problemas complejos en la parte de comunicaciones o en la parte de TI te lo va a dar las bases, los protocolos, te va a dar el entendimiento de qué es lo que estás haciendo y no solamente el que sepas como 1000 comandos. No es básicamente que tengas una memoria privilegiada y que te sepas básicamente todo un libro, no, sino realmente que entiendas qué es lo que estás leyendo y eso mismo, una vez de que lo entiendes, lo puedes llevar al campo. Puedes diagnosticar problemas, puedes trabajar con distintos fabricantes e inclusive puedes explicar qué es lo que estás haciendo a ciencia cierta. ¿Por qué? Porque una vez que dominas el tema, lo puedes explicar, lo puedes tratar de hacer que otras personas que a lo mejor y no estén tanto en este rubro, pues lo puedan entender y puedan entender el valor de tu trabajo. Ahora, ya que empezamos a tocar un poquito el tema de esta parte del trabajo, ¿realmente la piden tanto como dicen? Porque seguramente en tu escuela o en donde sea alguna vez has escuchado que básicamente todas las empresas piden el CCNA. La gran realidad es de que hace unos años sí pasaba este fenómeno. Yo creo que de un tiempo para acá ha cambiado un poquito este fenómeno debido a que en sí quien te va a pedir de golpe el CCNA por lo general son los de recursos humanos. Ya una vez de que pasas el filtro de recursos humanos, muchas veces ya te entrevista un ingeniero en donde te pregunta otro tipo de cosas que realmente quieren que tú sepas para que tú puedas ser resolutivo ante distintas problemáticas. Como se los menciono, muchas veces son más preguntas sobre protocolos, más preguntas sobre distintas cosas de la base de lo que quieren que realmente hagas, más que realmente preguntarte de las marcas. ¿Por qué? Porque, como se los vuelvo a mencionar, no todas las empresas tienen Cisco. Antes, como se los menciono, sí era la única marca que tenía equipos pues relativamente más robustos para ese entonces. Hoy en día ya existe más competencia, vuelvo a decir lo mismo, qué bueno que existe mucha competencia, porque, o bueno, más bien, qué bueno que ya existe más competencia, y debido a que realmente pues eso lo que beneficia es sobre todo al cliente final y a nosotros como ingenieros también nos beneficia. ¿Por qué? Porque pues obviamente se va moviendo un poquito más esta parte del mercado y también se va moviendo un poquito más la tecnología. ¿Por qué? Porque obviamente existen más marcas que quieren estar a la vanguardia o inclusive marcas que a lo mejor ya adoptan cosas y que hacen equipos más caros de Cisco o de cualquier otra marca y las hacen un poquito más económicas o más al alcance de nosotros. Entonces, ¿es relevante? Sí, sí es relevante aún. La gran realidad es de que hoy en día, más que la certificación de CCNA, te están pidiendo más bien entender ciertos conceptos básicos por lo general, como se los vuelvo a repetir. Lo importante de la parte del CCNA o la parte de empezar a estudiar a partir del CCNA es justamente entender los conceptos, porque eso te va a hacer más resolutivo en la parte de lo laboral. Ahora, si quieres estudiar CCNA, si lo que tú quieres es certificarte en Cisco, sinceramente estás en lo correcto, está muy bien, como se los vuelvo a repetir, no solamente porque sea Cisco, sino porque realmente es Cisco. Si te ofrecen otra certificación de cualquier otra marca, agárrala. Nokia, Huawei, Juniper, Arista, cualquier marca que así sea, por ejemplo, para pequeñas y medianas empresas, o sea, para un ambiente enterprise o cualquier cosa, yo se los recomiendo que agarren cualquier certificación que les ofrezcan. Y sobre todo, como se los menciono, si ustedes realmente quieren hacer esta certificación, nunca jamás voy a decir de que es una mala certificación, todo lo contrario, es una certificación que es muy buena,
pero al final de cuentas lo único que yo les estoy transmitiendo es de que más que simplemente se enfoquen en querer pasar un examen, más bien se enfoquen en entender a ciencia cierta los conceptos que vienen en esta certificación. Y sobre todo mi crítica del por qué no me gusta que digan que la parte del CCNA es la base de las telecomunicaciones, es porque es como si dijéramos de que, por ejemplo, la base del cableo estructurado es Panduit. Pues no, Panduit es un fabricante, igual que Cisco. No es meramente la base, sino se supone que tú vas a una escuela para que ahí sí te enseñen la base de las telecomunicaciones. No vas a una escuela para que de repente lleguen y te digan, pues bueno, todo lo que tienes que aprender está en el CCNA. No, desde mi punto de vista, esto es meramente mi punto de vista, las escuelas no deberían de dejarle toda la chamba del aprendizaje de los estudiantes a una certificación de un fabricante. Todo lo contrario, se supondría de que en la escuela debería de ir más a la vanguardia en comparación con la parte de las certificaciones. Claro, obviamente siempre las certificaciones van a ir un paso adelante. ¿Por qué? Porque quien te las está dando es el fabricante, es el que va notando qué es lo que está cambiando y cuáles son las cosas que se van actualizando. Si bien es cierto, eso es completamente cierto en esta parte de las certificaciones de los fabricantes, pero como se los vuelvo a repetir, la base, la parte de los protocolos, la parte de los estándares, eso te lo deberían de dar en la escuela sin ningún tipo de conflicto de interés, sino todo lo contrario, de tal forma de que tú saliendo de la escuela, aunque no sepas completamente configurar varios equipos o distintas marcas, pues bueno, tienes una base y sabes en dónde buscar en el momento que se te atore algún tipo de configuración o se te atore algún tipo de diseño que tienes en la mente, pues bueno, sabes a dónde ir a buscar. También otra de las cosas que no me gusta es de que muchos profesores también te mandan a practicar a Cisco Packet Trace. Ojo, también es un buen simulador, no voy a decir que no, simplemente es que vuelvo a lo mismo, si cuando tú quieras practicar ya en un equipo real, pues bueno, comprarte un Cisco, pues a lo mejor sí va a ser bastante más caro o simplemente no va a estar al alcance de tu bolsillo, sobre todo si eres un estudiante. Entonces, pues desde mi punto de vista deberían de, vuelvo a repetirlo, a pesar de que lo estoy repite, enseñarte las bases. ¿Por qué? Porque tú puedes a lo mejor comprar un equipo mucho más barato, como lo he dicho muchas veces aquí, que es por ejemplo un MikroTik, que por lo general son equipos muy baratos en comparación a otros fabricantes, pero que te incluyen un montón de cosas. Como se los vuelvo a decir, MikroTik, una de las cosas es de que te va a hacer llorar. O sea, es un equipo que sinceramente no entiende de claroscuros. Así como tú le estás pidiendo de que haga una función, la va a hacer. Entonces, al final de cuentas es, ok, vas a llorar, pero justamente la escuela es para eso. La escuela es para que tú simplemente no le entiendas, para que realmente lo eches a perder, para que reinicies 1000 veces el equipo y que tú realmente vayas entendiendo cuáles son esas fallitas que vas teniendo y cómo es de que las vas solucionando. Eso es lo importante. Lo importante es que no importa si es MikroTik, no importa si es Unify, no importa que sea la marca que sea, lo importante es de que tú puedas practicar en equipos físicos, en donde tú puedas modificarle ciertas cosas, en donde tú puedas realmente jugar con distintas cosas, que de la única forma que las vas a entender es enfrentándote en un escenario real. Esa es la gran realidad. O bueno, no la verdad, más bien es mi opinión y mi opinión puede estar bien o mal, puede encajar con sus ideales o no, pero al final de cuentas es meramente mi opinión. Más bien me gustaría que ustedes me dejaran en los comentarios ustedes qué piensan de esta certificación. ¿Para ustedes ya la tienen? ¿Están en proceso de adquirir esta certificación? Ustedes díganme si realmente les interesa esta certificación del CCNA y sobre todo también me gustaría que dejaran en los comentarios si les gustaría que habláramos como tal de la marca Cisco y sobre todo de un punto que ahorita tiene en este año que tal vez no cayó tan bien en Cisco, que es la parte de Gartner, en donde tuvo ahí un pequeño desliz en esta parte que por lo general siempre era uno de los líderes en esta parte de Gartner, pero
Yo creo que a pesar de todo, sigue siendo una de las marcas top, por así decirlo. Sí, yo creo que sobre todo la popularidad que tienen se la han ganado a pulso, muchos años que han estado en el mercado y que sinceramente sí tienen muy buenos equipos. Pero eso sí, yo creo que sí hay algunas marcas que dependiendo del nicho al cual nos refiramos, puede ser que Cisco siga siendo el número uno, como en a lo mejor en otros nichos, yo creo que sí ya hay algunas marcas que la han rebasado, otras de que están luchando junto con ella y como se los vuelvo a repetir, en algunos nichos sí serán siempre la mejor opción en esta parte. Entonces me gustaría que me dejaran en los comentarios si están de acuerdo con mi opinión, no, por qué, les gustaría este video que les propongo, les gustaría un video completamente diferente hablando de otra marca, de otra certificación, hablando de equipos nuevos, tener reviews, pues bueno, aquí los voy a estar leyendo en la caja de comentarios y también les pediría que se suscribieran a todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y obviamente si les gustó el video me ayudarían mucho dándole me gusta, compartir y suscribiéndose al canal. De esa forma vamos a llegar a muchos más ingenieros y amantes de la tecnología. De mi parte ha sido todo por este video y recuerden, nosotros somos Instel.